Primero déjenme aclararles un par de puntos de la serie para que sepan cómo va a estar funcionando los rituales de nuestro protagonista. 1. El poder del protagonista para crear no se limita solo a bestias, sino que se extiende también a los humanos. El alcance de su poder creador no conoce límites. Sus únicas restricciones son su energía maldita y cuánto se sobrecarga su mente, ya que toda la información recopilada por el Shikigami será recibida, incluyendo el efecto de agotamiento. 2. Por el momento, solo puede usar un Shikigami a la vez. El poder guarda similitudes con el de Kabuto. El protagonista está en un lugar distante mientras controla el cuerpo, transmitiendo efectivamente su conciencia al del cuerpo. 3. Si el Shikigami es un personaje de otra serie de anime, sus poderes se adaptarán a este mundo y sus niveles de poder y energía se transformarán en términos de energía maldita. El protagonista solo usará personajes o enemigos del mundo de Naruto por ahora, cualquier enemigo. El título aún no ha sido decidido, así que no te sorprendas si se cambia o modifica. 4. Esta novela se está traduciendo de un idioma a otro. Vale la pena señalar que no es una novela china, por lo que puede haber errores en la escritura, pero no afectarán la comprensión. 5. El poder se divide en dos. La técnica que permite la invocación de personajes y su uso. Invocación de la ficción. La técnica que permite la creación de Shikigamis, creación de la imaginación. No hay muchas limitaciones en esto. El protagonista puede crear bestias de su imaginación, otorgándoles técnicas y habilidades. También puede crear bestias existentes del mundo de JJK. En este caso, lo único afectado sería su energía maldita. Por ahora, eso será todo. Poco a poco iré explicando más sobre sus rituales y les daré mucha profundidad, o al menos eso espero. Puede que tarde un poco en lanzar capítulos. Aclaraciones terminadas. Tokio, Japón. 8:31 p.m., estación de Shibuya. Gritos desesperados resonaron entre los numerosos civiles en la estación de tren. Ninguno de ellos sabía por qué. Simplemente sintieron la imperante necesidad de llamar a este hombre, sintiendo que él sería su salvación, luego de presenciar un evento sobrenatural en el que muchos fueron succionados hacia adentro mientras intentaban salir de la estación. 16 minutos después de la llegada de los grupos de hechiceros del Jujutsu Kai que rápidamente rodearon el gran velo que cubría el área de Shibuya, el aclamado hombre, Gojo Satoru, entró en escena, donde se le necesitaba con su típica actitud tranquila y relajada propia de los más fuertes. Sin siquiera tomarlo todo en serio, sonrió un poco y se elevó en el aire por encima de la enorme multitud de civiles agitados y desesperados en la estación. Aún sonriendo con confianza, había notado desde hace algún tiempo la presencia de 4 maldiciones de al menos grado especial, o por lo menos cercanas a esta categoría, 2 conocidas con las cuales ya había peleado antes, y las otras 2 no tan conocidas para él. Satoru, sin siquiera pensarlo, se posicionó en las vías para enfrentar las maldiciones de grado especial mientras su sonrisa crecía más y más. Este hombre, conocido como el más fuerte, no sabría el infierno que se desataría en Shibuya por la pérdida de su sola presencia. En algún lugar de Shibuya, un hombre alto con piel clara, ojos azules y cabello rubio puntiagudo, tenía flequillo hasta la mandíbula enmarcando ambos lados de su rostro. Su vestimenta consistía en un uniforme estándar, con Oa Honin, con 2 bandas en ambas mangas, un chaleco antibalas verde, protector de frente azul y sandalias azules, un ori largo blanco con mangas cortas sobre su vestimenta normal, cerrado en el frente por una fina cuerda naranja. El aori estaba adornado con motivos rojos en forma de llamas en los bordes, con el kanji de cuarto Hokage Yondaime Hokage, escrito verticalmente en la parte posterior. El hombre caminaba tranquilamente por las calles poco iluminadas y abandonadas, iluminadas únicamente por las farolas de Shibuya. En ese preciso momento, sus ojos estaban adornados con iris amarillos con pupilas de sapo, junto con una pigmentación roja alrededor de los ojos. Actuando con calma, el hombre cruzó los dedos haciendo la señal con la mano de la técnica del clon de sombra y dejó escapar un suspiro en esta fría noche. Todo esto fue repentino para él, aunque era fácil y seguro, ya que se encontraba en un lugar lejano de Shibuya, la curiosidad lo arrastró y no pudo evitar ver lo que estaba pasando. Su principal objetivo aquí era salvar a tantos civiles como pudiera. No fue porque fuera bueno. Se consideraba una persona anarquista, y efectivamente, ese era uno de sus objetivos en este mundo, pero sin embargo, había cosas más importantes en juego.
La técnica de teletransportación del Yondaime, creada originalmente por el Nidaime Okage, era la más adecuada para este tipo de casos porque, de haber sido su elección, podría haber seleccionado a Shirama Senju o incluso al propio Madara Uchiha, pero simplemente no eran adecuadas para estos situaciones de vida o muerte que involucran a civiles. Dividiéndose en 20 clones de sombras, rápidamente les ordenó que se dispersaran por Shibuya y teletransportaran a los no hechiceros fuera del área que se vería afectada por futuras batallas en unas pocas horas. Es obvio, el modo sabio de los Toads otorga una habilidad extrasensorial preestablecida a todos sus usuarios, comparable a verdaderas técnicas sensoriales en el mundo de Naruto, y además, Minato siendo ya un shinobi con habilidades sensoriales, realizó la detección de energía maldita y presencia es mucho más fácil. Era evidente para él su capacidad sensorial. Hubo demasiados despliegues de energía maldita en unos pocos minutos, así como muchas maldiciones, y al menos, aunque débil, podía sentir presencias de varios grados especiales y primeros grados en Shibuya. Esto hizo que la situación fuera más grave de lo que pensaba originalmente. Por lo tanto, decidió mudarse allí mientras evacuaba a cualquiera que encontrara de la futura zona de guerra. 21:29 p.m. cerca de la estación de Shibuya y cerca del cruce que conecta Meiji y Shibuya. Habiéndose tomado su tiempo, Minato se movió por las calles de Shibuya a gran velocidad sin necesidad de usar energía maldita para mejorar sus movimientos. Las calles de Shibuya estaban en su mayoría vacías y solo habitadas por algunas maldiciones, pero era evidente que los civiles probablemente se habían refugiado en los edificios. Corriendo por una calle estrecha, Minato se encontró con una maldición amorfa de tamaño mediano cuya piel estaba cubierta de rostros humanos en todo su cuerpo. Usando el sello manual del Shadow Clone Jutsu, decidió lidiar rápidamente con la maldición. Pero esta variación del Shadow Clone Jutsu era diferente. Esta era la versión Bunshin Daibakuwa más conocido como el clon explosivo. Minato decidió dejar que el clon se alejara un poco de él. Rápidamente, el clon explosivo se preparó para lanzarse contra su objetivo, esperando la señal del original. En cambio, Minato rápidamente rodeó la maldición, saltando y corriendo horizontalmente a lo largo de las paredes de los edificios que estrechaban la calle. Rápidamente llegó detrás de la maldición a unos 100 metros de distancia, decidió reunir algo de energía maldita y lanzó un pequeño pulso de ella. La maldición rápidamente se volvió hacia el Minato original mientras se preparaba para atacarlo. Regurgitando rápidamente los rostros de los humanos en su cuerpo, que originalmente mostraban expresiones de agonía, comenzaron a hincharse, como si quisiera expulsar algo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la maldición sintió que algo se colocaba en su cabeza. El Minato original sonrió y se cruzó de brazos al ver su clon explosivo parado sobre la cabeza de la maldición sosteniendo varias etiquetas explosivas. ¡Bum! Minato comentó con una leve sonrisa divertida ante la escena frente a él. El clon también sonrió antes de explotar junto con las etiquetas explosivas, generando un temblor en el área. Ahora que solo quedaba el original, simplemente miró el área de la explosión para confirmar si la maldición todavía estaba viva o no. Para su alivio, solo quedó un trozo de carne en el suelo. Esto lo desconcertó un poco, pero aún así decidió alejarse de la zona para continuar su exploración. Justo cuando logró dar unos pasos, escuchó una voz joven, chillona y llena de energía gritando, una voz que resonó por todo Shibuya. Pero lo que lo sorprendió y lo hizo temblar hasta lo más profundo, fue el mensaje que la voz llevaba consigo. Narami Irin, Gojo Sensei, ha sido sellado. El cuerpo de Minato se tensó al instante, sintiendo como si un camión que transportaba cientos de ladrillos lo hubiera golpeado directamente sin que él pudiera hacer nada. No conocía a Gojo Satoru en absoluto, y no podía importarle menos lo que hiciera. Él era el más fuerte, después de todo. Pero ahí radicaba el problema. Había sido sellado. Si lo hubieran matado, solo podía pensar en una persona que, con esfuerzo, podría lograr tan increíble hazaña. Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Pero como se había dicho, no fue asesinado sino sellado. Ahora todo tenía sentido. Las pantallas y el velo de Shibuya, los cientos y miles de firmas de energía malditas que residían en Shibuya, y las firmas de energía malditas de grado especial y de nivel de grado. Si en menos de una hora lograron sacar al más fuerte de la ecuación sin tener una batalla a gran escala, eso solo lleva a una única conclusión. Todo esto fue premeditado.
La mera idea de que alguien estuviera detrás de esto, una mente más grande, un hechicero tan poderoso o astuto que logró eliminar al intocable y al usuario de 6 ojos sin destruir a Shibuya en el proceso, lo hacía sentir inferior y débil. Había que ser muy astuto, frío y calculador para lograr tal hazaña. ¿Pero qué debería hacer? Solo estaba aquí para robar energía positiva de los humanos que salvó en Shibuya para fortalecer sus técnicas malditas y las de sus clones, nada más. Estaba dudando si debería involucrarse en tal conflicto. Sus sentidos rápidamente lo sacaron de su diatriba mental. Presencias que parecían separadas pero juntas al mismo tiempo llamaron poderosamente su atención, enviando sus sentidos a niveles locos. Su cuerpo tembló involuntariamente al sentir una presencia infinitamente malvada y oscura, pareciendo un gran pozo de oscuridad infinita que estaba ansioso por consumir todo a su paso. Esto no puede estar pasando. Sus sentidos se volvieron locos al sentir su presencia. ¿Qué carajos está pasando en Shibuya? ¿Qué clase de locura es esta? Rugió mentalmente, desesperado por encontrar un sentido lógico a todo esto. Los dedos de Sukuna. No fueron sus sentidos los que lo traicionaron. Estaba seguro de sentir la presencia bastante difusa de los dedos del rey. Sin embargo, todo parecía más confuso y amontonado. Tenía que tomar esto en sus propias manos, o sus planes se irían al infierno. Sukuna es un ser de otro nivel y él lo sabía. Pero no quería cruzarse con los hechiceros de Jujutsu. Sin embargo, tenía que correr el riesgo, interceptar los dedos de Sukuna y arrebatárselos a quien los portaba antes de que todo empeorara. Actualmente, sentía varios dedos en la estación de Shibuya, por lo que tenía que entrar de una forma u otra. Una vez decidido su curso de acción, comenzó a moverse para ingresar a la estación Shibuya. Moviéndose a grandes velocidades imperceptibles para el ojo medio que solo parecían acortar el viaje, logró acercarse, llegando a las proximidades de la estación. Lo extraño de esto fue que había una cortina que aparentemente le impedía ver el interior, una cortina normal en todos los sentidos. Al entrar al lugar, vio muchos civiles y maldiciones agrupados y esparcidos por toda la ciudad. Volviendo al lugar por donde había entrado, intentó algo que tenía en mente. Una vez regresó, tocó la barrera con la palma de su mano, envió un pulso de energía maldita a través de ella. El pulso era una extensión de sí mismo y de sus sentidos, gracias a la ventaja que le otorgaba el uso del modo sabio maldito. Sí, había cambiado el nombre del modo Naruto sabio, bueno, cosas otaku. Parece que no puedo encontrar quién lo colocó, debido a su tamaño y cuánta energía maldita se ha empleado, pensó Minato en su mente. Sin embargo, podía atravesar la barrera cuando quisiera porque el cuerpo en sí era más bien una maldición, un Shikigami, formado por maldiciones y energía positiva. Su técnica era peculiar. Necesitaba como requisito 3 cosas, trozos de cuerpo de maldiciones, energía maldita y energía positiva, si quería materializar a sus personajes con la técnica de invocación de ficción. Era complicado y una de las razones por las que había aparecido en Shibuya. Suspirando suavemente mientras su capa se balanceaba, colocó su mano en el suelo, dejando una marca de Irasin en ella, solo para ser cauteloso. Inmediatamente después, sintió varios picos de energía maldita de los cuales ya era consciente, pero permanecieron quietos y relativamente tranquilos a pesar de que destacaban entre las maldiciones, ahora parecían moverse a gran velocidad y su producción de energía maldita había aumentado considerablemente. Girando la cabeza hacia la derecha, entre las múltiples tiendas y edificios de Shibuya, destacaba el edificio más grande y uno de los más altos, la Torre Shibuya. 2201, Torre Shibuya. Un Shikigami tipo pájaro de color naranja ascendía a la torre a gran velocidad. Los ojos de Minato se abrieron cuando vio a los hechiceros de Jujutsu High, enfrentándose a hechiceros que parecían operar fuera de la red Jujutsu. Pero su atención se centró en uno de los hechiceros de los 3 hechiceros Jujutsu montado en el peculiar Shikigami, el cual tenía una salida de energía no tan prominente, pero lo que llamó a su curiosidad fue lo que parecía esconder dentro de él. Si bien era una presencia difusa, parecía que algo se encontraba dentro del chico y no era bueno. Después de un momento vio como el joven que había llamado su atención saltaba del edificio junto a un hombre de baja estatura, pero de figura esbelta y musculosa, mientras el mismo chico lo sujetaba con lo que parecía un hilo fino y ambos descendían por el edificio a máxima velocidad. Ambos cayeron del edificio y eso fue lo último que vio antes de perderlos de vista. Sin embargo, necesitaba tanta información como fuera posible. Por lo tanto, creó otro clon y lo envió a observar la zona de combate y recopilar la mayor cantidad de información posible. Mientras tanto, él tenía sus propios planes.
Con múltiples clones esparcidos por Shibuya, estaba seguro de poder concentrarse en ambas cosas a la vez. Moviéndose a velocidades imperceptibles para el ojo humano promedio, salió disparado hacia su destino final. Estación de Shibuya, el clon creado para espiar a los hechiceros Jujutsus, se movía silenciosa y rápidamente entre los tejados cerca de la torre Shibuya. Colocándose en una azotea espaciosa, el clon de Minato suprimió su energía maldita hasta el punto de parecer un no hechicero. Después de todo, podía permitirse el lujo de hacerlo. Era un clon de sombra con solo una pequeña porción de la energía maldita del original. Observando con cautela, la batalla entre los dos jóvenes hechiceros de Jujutsu contra el anciano se desarrollaba de forma rápida y concisa. Mientras en la cima de la torre un tercer hechicero con un pasamontañas en la cabeza que había acompañado a los otros dos jóvenes en su asalto, peleaba contra otros dos hechiceros, una anciana y un hombre alto de los cuales no sabía nada. Regresando su vista a la pelea de abajo se puso a pensar. Por lo que pudo percibir y observar, uno de los hechiceros, aparentemente llamado Megundi, era un usuario de Shikigamis como él. Por otro lado, el chico de cabello rosa que llamó su atención aparentemente se llamaba Itadori. Un tiempo después. Parecía que todo había terminado. Los dos jóvenes estaban conversando después de la batalla contra el hechicero mayor de Jujutsu. El chico de cabello rosa, según le decían los instintos de Minato, era una especie de prodigio. Ese golpe con energía maldita que conllevaba algún tipo de retraso temporal o algún tipo de retraso en el momento del impacto fue bastante impresionante. No tenía muy claro cómo funcionaba la técnica ya que era la primera vez que la veía en persona, pero realizar algo así a la aparente edad del niño era bastante inusual. Y lo que más lo sorprendió fue su impresionante fuerza bruta sin el uso de energía maldita para mejorar sus músculos. Sinceramente era increíble, la habilidad y el poder físico del chico realmente lo dejó impresionado ya que no era normal que un chico tan joven tuviera tanta fuerza. Mientras que el otro joven también era bastante inteligente, logrando discernir fácilmente el funcionamiento del ritual maldito del hechicero mayor Jujutsu, sus técnicas de energía maldita con ese inusual ritual maldito que le permite convocar a tales Shikigamis eran bastante interesantes. Podría tener un gran potencial. Sus bestias eran bastante poderosas y llamativas, tanto que despertó su interés e incluso pensó que podría ser otra clase de prodigio. Al mirar al chico llamado Itadori, recordó que una fuerza externa había golpeado la barrera hace unos momentos. Comparando la fuerza física que llevaba este joven, podría existir la posibilidad de que este chico fuera quien intentó golpear la barrera anteriormente. Suspirando, decidió estar atento a las diversas señales de energía maldita en el área, incluidas las de la torre frente a él. Los dos jóvenes todavía estaban hablando en la calle de abajo cuando de repente, con su modo sabio maldito, lo percibió. Alzando su cabeza hacia la gigantesca y colosal torre Shibuya, vio un cuerpo caer desde el borde del edificio. El chico encapuchado había perdido su pasamontañas y ahora su cara parecía extremadamente herida, mientras justo desde donde descendía el cuerpo, un hombre alto y de cabello negro parecía retorcerse sobre sus propios pies con movimientos erráticos, pareciendo por un momento estar poseído. Sus sentidos se dispararon en ese momento, al sentir una inmensa sed de sangre proveniente de ese mismo hombre, una sed de sangre que hacía temblar sus huesos. El mismo hombre que tenía la cabeza agacha mientras contemplaba la gran caída libre a pocos centímetros de sus pies, giró en lo que pareció un parpadeo y desapareció de su vista. O al menos así hubiera sido, pero este cuerpo es el de Minato Namikaze, un shinobi que ha luchado a mayores velocidades, y su tiempo de reacción es monstruoso. Podía ver eso claramente. El problema era que el hombre no poseía energía maldita alguna. Solo pudo percibirlo gracias a la sed de sangre que emitía de su cuerpo. Suspirando para sus adentros, vio como la cortina que cubría el área se levantaba por completo, y en el proceso, el pelinegro usó su pájaro Shikigami para amortiguar el impacto del cuerpo que descendía. En combinación con el pelirrosa lograron poner a salvo al otro joven, que parecía bastante maltratado y golpeado casi sin vida. Tengo curiosidad por saber qué harán con ese cadáver. Quizás pueda reunir más información sobre los hechiceros. Si no quiero toparme con ellos, debo saber su posición en todo momento o al menos su cuartel general, donde reciben órdenes y cuáles serán sus movimientos futuros. Entendiendo y aceptando sus pensamientos, Minato estuvo a punto de clonarse nuevamente, pero una pregunta que era más un inconveniente que una pregunta vino a su cerebro. Era solo un clon, por lo tanto, y calculando su cantidad de energía, solo podía durar
otros 20 o 35 minutos como máximo si se clonaba a sí mismo, o peor si era destruido antes de llegar al límite de tiempo. Sopesando las opciones que tenía a mano, finalmente decidió clonarse a sí mismo. Quién sabe, puede que haya algún lugar donde atiendan a los heridos implicados en este incidente. Una vez realizado con éxito el jutsu, miró a su clon, el cual siguió el gesto del otro y asintiendo al mismo tiempo, llegaron a un acuerdo tácito. Los clones se separaron de su posición e inmediatamente siguieron a los dos jóvenes en direcciones opuestas. Mientras tanto, con el Minato original. Bajando las escaleras rápidamente, Minato no pudo evitar exclamar con confusión, una creciente sensación de desconcierto burbujeando en mi mente, ¿qué es esto? Humanos parados por toda la estación en estado catatónico, pareciendo que todos estaban en un coma inducido. Entre ellos, algunas maldiciones los mataban y los devoraban lentamente. Dejando a un lado las maldiciones por un momento, se acercó a uno de los humanos, una chica de cabello negro y ropa de oficina, que parecía una especie de secretaria. Moviendo sus manos frente a su rostro, sintió que algo extraño les había sucedido. Podría haber sido efecto de alguna técnica maldita, porque no es posible terminar en un estado así por medios naturales, y mucho menos permanecer estático en medio de una estación. Acercando su oreja a la boca de la mujer, escuchó su respiración, que era moderadamente buena. Suspirando, se alejó de la mujer y sacó 2 Iraisin Kunais, y los reforzó con energía positiva, luego se lanzó hacia las maldiciones mientras corría entre los humanos que estaban congelados en sus posiciones. Moviéndose a altas velocidades. Cortó las maldiciones y las destrozó con su energía positiva y la agudeza de los kunais. Lo curioso fue que había descubierto que podía aplicar los elementos chakra a ataques con energía maldita y a la energía positiva. En algunos casos, hay elementos que son más débiles y más fuertes según el tipo de energía aplicada, también estos elementos se fortalecen dependiendo del tipo de energía que sea aplicada, nota de autor abierta. Te explicaré esto más adelante, no te preocupes, nota de autor terminada, usando el elemento viento como impulso a su energía positiva, cortó fácilmente en el momento en que aparecían más maldiciones a su alcance. De repente, una gran energía maldita con una fuerza opresiva y un tanto asfixiante hizo su presencia en el lugar. Una risa estridente y sádica, cargada de malicia, surgió cuando a lo lejos apareció lo que parecía ser una persona con cicatrices en el rostro. Oh. Eres un hechicero de Jujutsu. La maldición le preguntó a Minato, a lo que él permaneció en silencio y preparó su energía maldita, la cual explotó dentro de él, convergiendo en anticipación de ser desatada en combate, mientras agarraba sus kunais con un agarre inverso y asumía una postura de batalla. Oh. Supongo que eso me lo confirma, bien, te destrozaré tal como lo haré con él y con todos los demás. Después de todo, Shibuya será nuestro. Dijo el maldito humano de cabello azul pálido, sonriendo con una sonrisa sádica y maquiavélica llena de crueldad y sed de sangre. La maldición desató su energía maldita, convergiéndola en su cuerpo, explotando ferozmente en un desorden frenético. Con su sonrisa sádica todavía en su rostro y una expresión retorcida, tocó a un humano a su lado. El humano fue absorbido instantáneamente, y su rostro y todo su cuerpo fueron deformados por su técnica maldita, transformándolos en una espada. La maldición enfrentó la siniestra y sádica sonrisa cuando notó que el Jujutsu hechicero frente a él permanecía impasible ante su acción. Va a ser divertido romperte, murmurando en voz baja con una sonrisa sádica intensificándose en su rostro, comenzó a moverse entre los humanos en estado vegetativo a su alrededor. Ampliando su expresión ya sádica, se movió como si bailara entre los humanos, en una melodía mental parecía sonar en su mente. Minato simplemente se paró en el medio, observando a su objetivo moverse y bailar entre ellos, haciendo contacto con cada uno y haciendo que sus formas humanas se retorcieran y cambiaran de forma a través de su técnica. La maldición se movió rápidamente entre los humanos, aumentando dramáticamente su velocidad mientras su risa psicóticamente maliciosa se extendía por la estación. Minato podía sentirlo. Esa maldición, que aparentemente no se diferenciaba de otras en matar humanos sin piedad, rodeaba su posición. En cualquier momento, saltaría hacia él y atacaría. 3, 2, necesito pensar rápido, necesito crear un plan. El primer paso es descubrir de qué es capaz. Antes de que pudiera continuar pensando, sus sentidos mejorados impulsados por el modo sabio maldito, que mantenía un registro de la considerable presencia y energía maldita de la maldición, le advirtieron del inminente ataque del enemigo psicótico que venía hacia él por detrás.
Moviendo su cabeza sin esfuerzo hacia un lado, observó como una construcción fugaz, casi cortante más inclinada a lo que parecía imitar una espada, o más bien para ser precisos parecida a una espada hecha de carne, apenas alcanzó el lugar donde había estado su cabeza hace apenas unos segundos. Mirando de reojo, se encontró con la expresión trastornada del enemigo atacante. La maldición volvió a cortar hacia la derecha, donde Minato había movido su cabeza para evadir su impulsivo intento ofensivo. Minato, al ver esto, reaccionó más rápido que la maldición y rápidamente se alejó de la entidad atacante. Entrecerró los ojos al darse cuenta de que originalmente se suponía que lo había atacado era el brazo de su enemigo. ¿Qué te pasa, hechicero? La maldición rió histéricamente de manera perturbada y, con el brazo aún libre que no sufrió el proceso de mutación, tocó a un humano a su lado, transformándola en lo que su voluntad deseaba que fuera. Una bola de carne de color verde oscuro con un ojo y una boca se formó entre sus dedos. La maldición luego cerró su mano, apretándola en un puño, y reveló que tenía otras bolas del mismo tipo. Dime, hechicero, ¿quieres ver un truco? La voz burlona y malévola de la maldición hizo que una ceja solitaria de Minato se moviera con molestia. Después de presenciar esto, tuvo una idea de cómo contrarrestar esta técnica un tanto irritante. ¿Cómo te llamas?, preguntó Minato, interesado en recopilar información sobre su enemigo. Por lo que pudo deducir sobre la técnica de este monstruo, al menos ya había una debilidad. En el intercambio de un solo ataque entre ambos, Minato observó que su enemigo no era muy poderoso físicamente, o al menos no en la categoría de velocidad física, sin ser potenciado por energía maldita. Planeaba usar eso a su favor. Por otro lado, parecía que su técnica implicaba modificar humanos y utilizarlos como objetos. Además, pareció obtener una ventaja adicional al poder modificar su propio cuerpo, haciéndolo formidable. ¿Comenzaré mi contraataque ahora?, pensó Minato. La maldición no respondió a su pregunta, sino que sonrió más burlonamente. Dando un paso atrás, dejó de canalizar energía maldita en sus kunais y se preparó para girar su cuerpo y correr. Sin embargo, no anticipó que la maldición lanzaría otro ataque furtivo para evitar su escape estratégico. Revelando más bolas similares a la anterior, las disparó rápidamente y casi directamente hacia su objetivo. 5 bolas aterrizaron alrededor de Minato en ángulos que serían difíciles de esquivar, lo que representa una amenaza potencialmente fatal. Bang 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 bang. Explotaron, transformándose en unas especies de erizos gigantes con púas afiladas que casi empalan a Minato, pero al no conseguirlo mataron a algunos humanos en el proceso. Como resultado, 4 de las 5 bolas detonaron. El último explotó detrás de Minato, convirtiéndose en una pared gigante de carne estática, con púas listas para empalarlo en un segundo intento de terminar con su vida. Se alejó rápidamente, esquivando cada ataque entrante e incluso el muro gigante que aplastaba a todos los humanos debajo de sí, a algunos partiéndolos por la mitad. Al darse cuenta de que la única ruta de escape que quedaba eran las vías del tren, ya que la salida más cercana, anteriormente había sido sellada por el hechizo de la maldición, Minato se concentró fugazmente en un vagón de tren cercano. La maldición le sonrió a Minato y habló. «Estabas interesado en saber mi nombre, ¿verdad?». Manteniendo su expresión psicótica, Minato asintió, esperando la respuesta de su oponente. Maito, el monstruo en forma humana se hacía llamar Maito, con un tono ligeramente oscuro pero una locura sustituida por un repugnante tono infantil. Las bombillas de Maito parecieron encenderse cuando sus ojos se enfocaron en una niña parada a su lado que, lamentablemente, sufrió el destino de los demás en la estación y probablemente sufriría una peor a manos del psicópata a su lado. La idea de atormentar más al hechicero y desestabilizarlo emocionalmente se le pasó por la moral, si era como su némesis natural, Itadori, y se desmoronado por el hecho de no poder haber salvado una vida, entonces Maito tendrá una oportunidad de ganar, más una ventaja. Con rapidez y emoción Maito habló mientras se movía. «Dime algo, hechicero. ¿Qué pasaría si...?» Maito agarró a una niña pequeña y la levantó, colocándola cerca de él mientras su expresión volvía a su oscura psicopatía. Respiró cerca del oído de la niña, que parecía tener unos 10 años, y con su mano derecha en la cabeza de la niña, la distorsionó lentamente en otra de sus modificaciones corporales, mientras la indefensa niña permanecía sin darse cuenta de que su vida poco a poco se le estaba quitando ante sus ojos, sin poder llorar ni pedir ayuda. La niña solo emitía pequeños sonidos ahogados, mientras la mano libre de Maito comenzaba a estrangularla sin piedad ni remordimiento alguno.
Sin perder tiempo, Minato arrojó uno de sus Iraishin kunais hacia el rostro de Mahito, quien solo rió más, usando la mano que previamente había desfigurado a la chica. Atrapó sin esfuerzo al rápido kunai que se dirigía hacia su cara. ¿Y qué es esto, eh? ¿Crees que esto me hará daño? Mahito exclamó molesto. Rápidamente, Minato creó una esfera luminosa cargada de energía natural maldita. En un abrir y cerrar de ojos, Minato reapareció frente a Mahito, usando uno de sus kunais para cortar fácilmente la mano que sostenía a la niña y, con la otra, empujó su Rasengan en el pecho de la maldición, enviándola a volar. Una vez que el cadáver de la maldición golpeó la pared, creó un gran agujero, generando un fuerte ruido en el lugar. Sosteniendo a la niña en sus manos, Minato notó que no podía hacer nada para salvarla ya que la desfiguración ya había alcanzado casi todo su cuerpo. Lo mejor que pudo, absorbió la energía positiva del cuerpo de la niña. En general, los niños eran más valiosos que los adultos, ya que normalmente tenían una mayor cantidad de energía positiva en comparación con muchos adultos. La energía positiva puede reponerse en el cuerpo humano, ya que es generada por emociones como la felicidad o los sentimientos positivos. No importa si la robaba, si el niño o niña volvía a tener un sentimiento positivo, la energía positiva, en consecuencia, se regenera. Sin embargo, como usuario de la técnica original, él como persona, no puede generar energía positiva y es aún incapaz de hacerlo. Posee una especie de restricción celestial que hacía que las emociones positivas, que podrían generar energía positiva en un humano promedio, fueran ineficaces para él. En cambio, estas emociones solo aumentaron su producción de energía maldita. La misma risa chirriante y molesta resonó en el área cuando un aparente Mahito, aparentemente regresando a su estado normal e intacto, emergió del agujero donde había sido incrustado antes. Los ojos de Mahito se fijaron en su oponente y levantó una mano. Con una sonrisa aún más sádica que antes, chasqueó los dedos, provocando que el cadáver de la niña mutara agresivamente, cambiando de forma rápidamente y haciéndola explotar. Cambio de punto de vista, Minato, clon número 1 siguiendo a Itadori actualmente, el combate del joven pelirrosa resultó asombroso. Itadori demostró un excepcional talento en el combate cuerpo a cuerpo, con movimientos fluidos, instintos refinados y una aguda comprensión del enemigo. Por su parte, Minato había suprimido su energía maldita, lo que limitaba su destreza en la lucha, pero le confería la exclusiva habilidad de observar a la mayoría sin ser detectado. Únicamente alguien con una restricción celestial, como el antiguo asesino de hechiceros, quien pereció hace 12 años en el fiasco del recipiente de plasma estelar a manos de Gojo Satoru, podría detectarlo, aunque incluso así se había asegurado de ocultar su presencia. La vasta experiencia de Minato como shinobi y Kage de la aldea realzaba sus habilidades. En primera instancia, Itadori se enfrentó a una maldición saltamontes, la cual dominó en un cuerpo a cuerpo sin dificultad alguna. Tras el enfrentamiento, siguió al joven hechicero Jujutsu por las vías hasta llegar a la estación Fukuto-shin. Minutos antes de su arribo, percibió 3 presencias ocultas en el lugar, y para su sorpresa, una de ellas albergaba al menos un dedo de Sukuna. No pudo precisar cuántos dedos estaban presentes, pero percibía al menos uno. La presencia que custodiaba los dedos parecía estar molesta e iracunda por alguna razón, y en lo más profundo de su corazón, la tristeza yacía como un lago insondable. Asimismo, otra presencia cercana compartía las mismas emociones, aunque con la diferencia de que emanaba anhelo. Ambas presencias irradiaban energía maldita, no de gran magnitud, pero sí notable para sus sentidos. Finalmente, la preocupante y poderosa energía maldita de esta última presencia despertó su inquietud. No estaba seguro si se trataba de una maldición o de un humano, pero indudablemente emanaba una energía maldita propia de un hechicero de primer grado. Sus emociones de resentimiento e ira lo presentaban como alguien perpetuamente encolerizado con algo o alguien. Sintiendo un suspiro de cansancio, no sabía en qué se estaba involucrando, pero presentía que lo que sucediera aquí desencadenaría algo más oscuro, algo en lo que, tan solo por estar presente, se vería terriblemente implicado. Anticipando la llegada del joven Itadori, observó desde las escaleras, oculto tras las paredes, cómo este saltaba hacia el suelo liso y frío de la abandonada línea Fukuto-shin, solo para ser repentinamente alcanzado por un chorro de sangre a presión. Sus ojos se abrieron levemente al presenciar ese tipo de ataque. ¿Kamo? ¿El clan Kamo está involucrado en esto? Reflexionó Minato al ver el ataque recibido por Itadori, pensando profundamente, encontrando que el lugar se había vuelto aún más confuso de repente. El sellado de Gojo Satoru, participación del clan Kamo.
Pantallas por todas partes. Nada tiene sentido aún. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Rápidamente, un estruendo lo sacó de sus pensamientos, notando que ambos jóvenes estaban luchando casi en igualdad, con el pelirrosa siendo gradualmente superado. Pronto, se percató de las características del otro joven. Alto, bien formado, con cabello castaño oscuro recogido en dos rodetes, un flequillo desordenado sobre su rostro y una extraña línea en el puente de la nariz. Vestía una camisa beige de mangas largas, acompañada de un suéter morado, pantalones holgados de color claro y una bufanda negra. Alzando la ceja, parecía que el pálido muchacho era mucho más talentoso que el imponente joven de cabello rosado. La batalla continuó su curso, con momentos intensos en los que Itadori fue completamente superado, solo para recuperar rápidamente el control y emparejarse con su rival en el combate físico. Sin embargo, todo cambió cuando Itadori extrajo una especie de robot en miniatura y lo colocó en su oreja. Mientras peleaban, parecían comunicarse, y de repente Itadori se dirigió a gran velocidad hacia el baño, con su enemigo siguiéndolo de cerca. Observándolos, logró escuchar apenas una voz diferente a la chillona y enérgica de Itadori, que decía: «Eres un cobarde, al igual que tus hermanos». Las intensas emociones que percibió antes, estallaron con mayor fuerza en la maldición humano, como un volcán en plena erupción. Lo último que observó fue al chico adentrándose en el baño de la estación. Minato también era consciente de las presencias que aguardaban pacientemente en las sombras con los dedos de Sukuna. No hacía falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que estaban tras uno de los dos. La extraña sensación que emanaba de Itadori volvió a asaltar su mente, recordándole que aún había algo que no encajaba en esta situación. Cerró los ojos y se agachó, colocando un dedo en el suelo. Suspirando, se concentró en percibir las sensaciones y emociones del entorno. Experimentó nuevamente las emociones previas, la ira, el resentimiento y el odio del chico, así como las otras presencias percibidas anteriormente, y ahora se enfocó en Itadori. Ignorando las emociones de Itadori, se esforzó, a pesar de sus limitadas capacidades, en percibir más profundamente. Finalmente, logró percibirlo. Una maldad abrumadora y terrible que, ¿qué demonios? La maldad que percibía, la presencia dentro de Itadori era Sukuna Ryome, el rey de las maldiciones, la maldición humana de dos caras. Ahora todo tenía sentido. ¿Van a por Itadori, o más bien por Sukuna? Entonces los otros dedos, saliendo de su ensimismamiento, continuó pensando mientras permanecía alerta ante los violentos estruendos que mantenían el combate vivo. En ese momento, la comprensión lo golpeó. Si ellos están del bando contrario, probablemente buscan liberar a Sukuna en Shibuya, pero entonces están unidos, relacionados. ¿Por qué buscarían liberar a ese psicótico? Sus reflexiones fueron interrumpidas por gritos de dolor y angustia. En ese instante, el mismo chico que atacó a Itadori salió del baño, agarrándose la cabeza entre las manos y con los ojos desorbitados, evidenciando un claro dolor. Tras alejarse unos pasos, una vez que el enemigo se apartó, observó cómo el agua brotaba del baño público de la estación, un efecto secundario del feroz combate entre Itadori y su contrincante. No sabía qué había hecho Itadori, pero lo importante era que seguía vivo y había logrado alejar a su enemigo. Después de unos minutos, presenció como dos chicas con uniforme escolar entraron al lugar, una de ellas sosteniendo lo que parecía ser un dedo de Sukuna. La primera chica que vi que llevaba el dedo de Sukuna era bastante joven, muy joven, perfectamente podría ser de la edad de Itadori, su cabello era de un color claro y estaba recogido en un rodete, con dos mechones largos que se extendían a los lados de su flequillo. Vestía un uniforme marinero con la parte superior de color claro, un suéter con los botones abiertos, una falda oscura, sobre calzas claras y zapatos negros. A su lado, otra chica de aspecto similar, delgada, alta y con el cabello largo y liso que llegaba hasta debajo de sus hombros. Llevaba un uniforme negro estilo marinero con medias y zapatos negros, y siempre llevaba consigo un muñeco de tela, que solía usar en batallas. Su vestimenta casual solía ser vestidos oscuros sin mangas. Voy a empezar, pronunció la pelirrubia mientras se acercaba al moribundo Itadori en el mojado suelo. 10:29 p.m. de la línea Inokashira de la estación de Shibuya, entrada a la avenida Minato Clon número 2. Él llegó al lugar siguiendo al chico de pelo negro y sintió que varias firmas de energía maldita se concentraban y eran ahogadas por una firma de energía más grande. Vio como Megumi se introdujo en el dominio que flotaba en el centro del lugar con el uso de su dominio propio.
Esto lo sorprendió aún más debido a que su edad aparentaba menos que sus habilidades. Es de locos, pero un dominio, o al menos un dominio simple a esa edad, es bastante impresionante. Decidió quedarse en las sombras para observar, sin embargo, las ganas le pasaron factura. Acercándose al dominio, las firmas de energía y las emociones se intensificaron. Caminando alrededor del dominio, inspeccionó lo que pudo. Al ver que no había nada mal, colocó el dedo en el suelo y expandió sus sentidos por el área, logrando determinar que había como máximo 5 personas dentro del dominio Y. Frunciendo el ceño, sintió que una presencia más estaba fuera del dominio, con emociones revueltas y variadas, demasiadas como para ser contadas. También había otra presencia, pero era demasiado débil, por lo que infirió que era un civil a lo sumo. La presencia más intensa era la que poseía más energía maldita, intensa y oscura, dividida en al menos 11 almas. No cabe duda, los dedos de Sukuna están cerca, pensó. Levantándose con calma, miró al dominio, sin esperar que algo descartado por él sería la causa de su caída. Un fuerte impacto atravesó su pecho, sus ojos se abrieron y haciendo rotar su energía maldita un poco más en su cuerpo, vio como una mano desnuda sobresalía por la parte frontal de su pecho. Mirando rápidamente hacia atrás antes de que inevitablemente desapareciera, se encontró con la cara de un hombre adulto, con pelo negro que caía y cubría sus ojos, una cicatriz en la comisura de sus labios, un suéter blanco y un pantalón negro que envolvía su esbelta figura. No lo percibí. Rugió mentalmente el clon antes de desaparecer. Desapareciendo en un estallido de humo, el pelinegro se levantó ligeramente de la postura encorvada que tomó para atacar a su débil enemigo. Mirando el dominio frente a él, sonrió depredadoramente con emoción al percibir la fuerza y la presión dentro del territorio frente a él. De vuelta con el clon que estaba con Itadori. Observando atentamente, fue testigo sobre cómo las chicas colocaban dedos de Sukuna en Itadori. Las chicas habían cambiado de posición, llevando consigo a el mismo Itadori. Pensó que seguirlas sería una gran opción. Y para su decepción, no había ocurrido nada hasta ahora a pesar de que Itadori se comía los dedos, lo único visible que mostraba la influencia de que estaba absorbiendo los dedos de Sukuna en su cuerpo eran las marcas en su rostro. ¿Cómo podía saber esto? Era simple, había dividido su energía maldita en dos, creando un clon de sombra y reduciendo considerablemente la energía en sí mismo, sin embargo en 10 minutos que habían pasado de esto su clon había estallado. ¿Cuál había sido su función? Simple, usar el modo sabio maldito y recolectar energía para luego estallar y darle el triple de energía a este clon. Suspirando pensó que nada ocurriría hasta ahora, Sukuna no parecía despertar y para su alivio el cuerpo de Itadori parecía aguantar el proceso de la absorción de los dedos de Ryomen sin permitirle a este tomar el control. El por qué esperaba era muy simple, quería saber qué tan fuerte era Itadori. No se refería a habilidades sino a su cuerpo. Por lo que había observado estaba aún inconsciente por el combate anterior, la llama de la conciencia se había apagado hace mucho tiempo, por lo tanto lo único que quedaba era su cuerpo vulnerable y las chicas alimentándolo. Alzando una ceja sintió que una presencia poderosa se dirigía hacia este mismo lugar, su energía maldita caótica y desesperada consumía todo a su paso. Categoría especial. Murmurando por lo bajo, no había que ser un genio al sentir que esta maldición tenía una pesada cantidad de energía maldita, muy oprimente, pero no tanto como era de esperarse. Un par de segundos después percibió otra energía maldita, aparte de la maldición grado especial. Suspirando vaticinó que la llegada de la maldición sería en 3, 2, 1. Fush, una maldición de baja estatura, aterrizó en el lugar a una velocidad decente, lucía molesta e irritada. Lucía con una piel en tono celeste grisáceo. La mitad superior de su cabeza se asemeja a un volcán. Tiene una postura jorobada similar a la de un anciano, y en adición tenía un ojo en el centro de su rostro y su dentadura negra. La vestimenta consistía en una capa color verde que llegaba hasta su cadera con manchas negras sobre un traje de color negro. Poseía una postura jorobada similar a la postura de un anciano. Malditas, ¿cuántos dedos le dieron? Las chicas se sintieron nerviosas y con valentía la pelirrubia exclamó: «No te lo diremos». La maldición volcánica las observó con odio y con una molestia que se escurría en su tono comentó: «Bueno entonces.
con una velocidad que emparejaba perfectamente la de Minato, versión clon, hizo arder a las chicas de las cuales, solo la rubia pudo sacar su teléfono con energía maldita imbuida, pero igualmente, no pudieron evitar su trágico destino, que fue ser quemadas por la maldición, o eso parecía. La maldición volcánica se detuvo justo sobre Itadori después de caminar hacia el paso calmado, y desmanteló los dedos del rey justo al lado suyo. A unos centímetros de la maldición volcánica un kunai de 3 puntas yacía clavado, el cual no estaba ahí antes. La maldición hizo caso omiso al raro kunai colocado a su lado y se concentró en darle dedos a Itadori para el despertar del Yome. Metiendo 2 dedos de su kunai en su boca, la maldición volcánica parecía tan enfocada en su tarea que incluso no notó que alguien estaba parado a su lado desde hace unos. Dio una fuerte patada dirigida a la cara de la maldición, lo que ocasionó que ésta saliera despedida hacia atrás. El causante de esto fue un hombre alto de pelo rubio, el cual cargaba con 2 chicas sostenidas por ambos brazos a sus costados. Las chicas poseían gotas de sudor, pánico y nerviosismo en su rostro. No sabían en qué momento este hombre las salvó, siquiera sabían quién era, siquiera sabían de dónde había salido. Minato las dejó caer justo donde la maldición había dejado los dedos de su kunai restantes aún en el corto pañuelo blanco situado en el suelo, y con calma colocó ambas manos en los bolsillos. ¿Quién eres? La voz grave de la maldición resonó por el lugar, pareciendo ronco, su tono molesto e iracundo era aún notable. ¿Quién sabe?, dijo con un ligero el joven pelirrubio con un tono burlón y jovial, ni siquiera preocupado por el combate que se iba a dar a pie. La maldición frunció el ceño de su único ojo con molestia por el molesto comportamiento, mientras el humo salía ligeramente del mini volcán en su cabeza, notablemente más irritado que antes. Sin mediar más palabra, la maldición salió disparada hacia Minato, el cual solo se quedó quieto y solo logró sacar sus manos de sus bolsillos, pero no pudo hacer nada más porque el volcán había tocado su estómago con una velocidad increíble. Muere, dijo en voz baja y colérica mientras sonreía sangrientamente mientras notaba como los ojos del molesto chico se abrían. Desde su torso hacia arriba fue completamente encendido y quemado por las abrasadoras llamas generadas por el enemigo. ¡Qué molesto!, murmuró mientras veía el cuerpo del chico arder. Su mirada se desvió a las chicas, las cuales lo miraban con miedo. Avanzó hacia ellas con una velocidad impresionante y la pelirrubia se interpuso como escudo humano para la pelicastaña en un intento de defender a su acompañante. Lamentablemente la rubia no pudo hacer nada y la mano del volcán tocó su rostro, tomando su cara en su agarre apretado. El pánico fue tanto y el miedo fue tan potente que la dejó paralizada. Literalmente estaba mirando a la muerte a los ojos. Desaparece, estorbo. Con su voz alzada estuvo a punto de quemar viva a la chica, pero otra vez un kunai cayó justo al lado de la pelirrubia, y en un destello amarillo el mismo chico que había sido quemado anteriormente, regresó al combate como si nada hubiera pasado, dejando desconcertado por un momento a el volcán iracundo. La mano del chico joven sostuvo con fuerza la mano de la maldición. Solo por un momento la presión que ejercía parecía que iba a quebrar su mano. La mirada de los 4 presentes se encontraron fijadas en las manos de Minato y la maldición. Sin pensarlo ambos reaccionaron, pero con Minato reaccionando primero y más rápido, mientras que su mano derecha sostenía la mano izquierda de la maldición, logró casi cortarla a una velocidad inhumana. Pero antes de que Minato pudiera realizar su contra, la chica a que la maldición volcánica estaba tocando, ardió en abrasadoras llamas que consumieron su cuerpo rápidamente sin piedad alguna. Solo después de ese segundo Minato pudo cortar su mano. La mirada de la otra chica se enfocó en el cuerpo carbonizado que aún ardía frente a sus ojos. Los recuerdos volaron a través de su cerebro, mostrándose uno detrás del otro en una bendita y maldita danza, mostrando su vida entera a través de sus ojos, donde sus personas más preciadas eran mostradas con las más hermosas y felices sonrisas. Mimiko, Geto-sama, sus ojos vacíos miraron al cuerpo de aquella que consideraba su hermana. Un día lo tenía todo, su hermana, a su maestro y padre, y al otro no tenía nada, estaba sola en este mundo frío. La pelicastaña apretó sus puños y con tristeza y rabia exclamó: «Nanako». La mirada de una chica desconsolada que había perdido todo y que no tenía nada que ganar. Bueno, al menos sí. Lo haría si le costara la muerte. Él era el único que podría vengarla, por Geto-sama, por Nanako. La maldición volcánica salió disparada del lugar propulsada por una patada reforzada de energía maldita natural. La maldición se estrelló contra una pared con su cuerpo, inmediatamente terminando de destruir la pared en el proceso.
Inmediatamente la maldición se recuperó dejando ver la luz de la luna apuntando en su espalda, con eficacia creó unas potentes esferas de fuego y las lanzó hacia Minato. En respuesta Minato recubrió sus kunais con energía maldita de naturaleza de agua, cortó las esferas ardientes con fluidez y suavidad. Una vez cortadas tanto la maldición como se lanzaron el uno contra el otro, dispuesto a destruir a el otro. Minato lanzó uno de sus kunais anteriormente recubrido por naturaleza de agua, ahora recubrida por naturaleza de viento, el cual se dirigió hacia la cara de la maldición volcánica a una gran velocidad. La maldición dio paso al kunai y esquivó el arma arrojadiza eficientemente con una facilidad nata mientras desataba una potente esfera de fuego en su mano. La maldición y Minato se acercaron, justo cuando estuvieron a centímetros del otro. Minato destelló encima de su rival a una velocidad casi imperceptible para la maldición volcánica y desató una versión inferior de su técnica más característica debida a su condición de clon. Rasengan, murmuró con calma y con el kunai sostenido ya en su mano sobre su enemigo, impactó la esfera de energía maldita pura en la espalda, que lo hizo estrellarse y golpear el piso con fuerza, y en adición dejando una marca en su espalda. Saltando del cráter en el suelo, el volcán no pareció apreciar el ataque y con molestia y dolor miró a su enemigo de pelo rubio de vuelta. Este tipo es rápido, aunque ese ataque raro suyo no me hizo mucho efecto, y aún así, no tengo ni idea de cuál sea su ritual. Pensó el volcán mirando fijamente el kunai en la mano de su enemigo. Su ritual está relacionado con esos kunais, si caen cerca de mí me podrá golpear de nuevo, pero eso también me dice que sus kunais son una parte esencial de su ritual, por lo tanto depende de ellos. Su velocidad con esas cosas es muy alta, pero esa esfera de energía lo es más. No me hizo mucho efecto, pero aún así duele. Pero, una vez determinó esos pensamientos en su mente, sonrió y se preparó para utilizar su amplificación de dominio, así evitaría que las técnicas de su enemigo lo golpearan a cambio de sacrificar una de las suyas. De repente la tensión en el ambiente se disparó y un miedo primitivo se disparó en ambos. «Quítate, mocosa». La voz fría comandó sin problemas, haciendo que la chica, que estaba paralizada del miedo, se arrodillara justo frente a él. Y ustedes, ambos se estremecieron al sentir esa sensación de incomodidad y maldad pura, emergiendo de la voz de lo que antes fue persona detrás de ellos. Sukuna. Me estás jodiendo. ¿Cómo carajos ese tipo se ha liberado, si antes no lo hacía porque ahora lo hizo? ¿Qué sucedió? Esa chica lo hizo. Debe ser eso. Rugió mentalmente en su ahora desconcierto y desesperación máxima. Debo huir. Debo huir. Y hacer que el original se entere y crear un plan. Pero antes debo. Minato rápidamente trazó un curso de acción antes de que Sukuna hablara. Caminando lentamente a la vista de la luz de la luna, dejó ver la ahora poseída cara de Itadori, con la diferencia de que Sukuna era quien mandaba, mientras dejaba a la chica detrás de él sabiendo que no era una amenaza. Tienen la cabeza muy en alto. Después de lo que dijo pasaron tres cosas. Un corte se manifestó, la maldición volcánica apenas pudo resistir y acató el comando instintivo de su cuerpo, de arrodillarse ante las acciones del rey, y por último Minato destelló del lugar donde intercambiarán golpes con la maldición de fuego, al lado de la chica a una velocidad incluso mayor a la que había usado, gastando más energía maldita en ello, pero la chica era demasiado importante. Por unos últimos momentos el rey pareció mirarlo con uno de sus ojos, antes de que a una velocidad inhumana agarrara a la chica. Su habilidad sensorial potenciada le advirtió de una señal de energía maldita que salvó del cuerpo de Sukuna, y sin querer quedarse a ver cuál era el ritual de Sukuna, desapareció y de paso esquivó el ataque entrante. Desapareciendo, justo en la posición en la que había estado un corte que destrozó una parte del edificio, haciéndolo caer se había manifestado semejante corte. Sonriendo complacido, Sukuna enfocó su mirada en la maldición enfrente suyo. ¿Y tú qué? Salto de tiempo, varios segundos después. Swoosh, dando respiraciones y bocanadas de aire profundas y pesadas, Minato se encontraba cerca de la torre Shibuya de nuevo. Más concretamente en las cercanías, en donde la pantalla había sido destruida por los jóvenes hechiceros Jujutsu. Suspirando sintió como una ola de calma, alivio y tranquilidad golpeó su ser, relajando sus hombros y postura tensa. Estaba lejos de la estación de Shibuya, y aunque sabía que no había acabado, podría ahora cumplir su rol como clon. Cerrando los ojos se concentró en sí mismo planeando qué hacer ahora.
Esto se va a volver caótico, Sukuna desatado, esa maldición y probablemente más cosas que a mi vista están escapando y esta chica, mirando el cuerpo agarrado en sus manos, se encontró con esta chica vulnerable y débil, con una expresión vacía y con sus manos aferradas a él, sus brazos rodeando su torso sin siquiera dejarlo ir. La chica tenía graves espasmos y ni siquiera parecía desconcertada por el viaje de un segundo que hubiera mareado a la mayoría de los humanos. Originalmente él la había tomado porque necesitaba información, las preguntas sobre cómo consiguieron los dedos de Sukuna, cómo sabían que Itadori era el recipiente, estaban relacionados y no lo sabían, tenían que ver con este caos de Shibuya desde el principio del mismo. Esta chica sabía cosas que él no, tal vez incluso más. Pero ahora su mente está en un estado traumatizado y aplastado, dudo que tenga capacidad de habla y muchos menos de brindar algo de información. Suspirando sintió como la chica detuvo sus espasmos y no realizaba ningún movimiento, ni siquiera lo miraba a los ojos. Ahora mismo no tenía ni tiempo para enojarse con ella, pero una pregunta rondaba su mente, ¿por qué ella desató a Sukuna? Lo que sea que fuera que causó eso, estaba fuera de su comprensión. Probablemente fuera odio o venganza, pero inmediatamente su mente le arrojó el grito atronador que lanzó la chica y su expresión destrozada cuando esa maldición de fuego carbonizó a su hermana. Suspirando siguió pensando porque en su mente no tendría sentido aún esta acción realizada por la chica. ¿Qué te puede brindar un psicópata fuera de serie? Pensó en su mente desconcertada, es una locura esto. Murmurando decidió que sería mejor noquear a la chica y enviarla a su lugar secreto. Moviendo su mano suavemente, se compadeció con la chica acariciando un poco su cabello antes de moverla hasta su nuca y golpearla, inutilizándola con éxito. Colocando su mano en la frente de la chica y la teletransportó a su base. Rápidamente corrió hacia un edificio y con ayuda de su energía maldita se desplazó hacia la punta de arriba usando la energía maldita como si fuera chakra, usando de apoyo las paredes del edificio y se colocó plácidamente sobre la misma. Posicionando su mano en la estructura dejó una marca Iraisin. Justo cuando se levantó dejando que su capa ondeara suavemente por el viento, sintió un temblor y luego vio a Sukuna y la maldición volcánica luchando entre sí. Las bolas de fuego y los cortes volaban por doquier. Deshaciendo el clon de sombra vio como en última instancia la maldición y Sukuna se estrellaron contra un edificio a una velocidad vertiginosa, creando un poderoso estruendo que hizo temblar a parte de la ciudad abandonada. Off de vuelta con Minato, original, llevaban varios minutos peleando de esa forma, pareciendo que habían llegado a un punto muerto. Anteriormente había recibido alguna de las memorias de uno de sus clones que había sido emboscado por la espalda. Este clon fue el que tenía la tarea de haber seguido a Megumi. Por lo que había sido capaz de analizar mientras estaba en combate es que este se había metido en un dominio, donde al parecer algunos de sus aliados estaban teniendo problemas. La apariencia de quien lo atacó le resultaba ligeramente familiar, pero aún así lo dejó de lado. Seguro que el chico estará bien, o al menos eso espera. Mientras se movía esquivando los ataques de Maito, que consistían en intentar atacarlo con tentáculos generados a partir de su cuerpo. Otra ráfaga de información llegó a su cerebro de forma rápida y se arremolinó en él. La repentina ráfaga de información lo alertó, pero en consecuencia hizo que el agotamiento ya existente en su cerebro se intensificara aún más. Esto lo dejó paralizado por 3 segundos, sus ojos se abrieron en grande al ver que Maito no escatimó en lanzarle un ataque más poderoso que el anterior con incluso más fuerza. Hechicero. Las palabras en tono sangriento de Maito lo alertaron aún más. No tenía tiempo, necesitaba saber qué había hecho uno de sus clones para que se desactivara a sí mismo. El látigo golpeó su cuerpo y aparentemente lo envió volando contra el vagón de tren que había visto anteriormente, abollándolo y abriendo un hueco mientras impactaba contra la última pared del vagón y a su paso rompiendo cristales. Maito sonrió de forma macabra e inmediatamente salió disparado hacia el lugar de impacto. Pero su sorpresa fue grande al ver mientras se acercaba una pequeña nube de humo y luego un tronco hecho añicos en vez del cuerpo destrozado de su enemigo, que era lo que honestamente esperaba ver. Maito chasqueó su lengua con molestia antes de girar su cabeza a ambos lados del vagón mientras aún seguía parado enfrente del tronco destruido, creía que podría estar en algún lado pero no era capaz de percibir su presencia. Maito caminó fuera del vagón destrozado y no vio nada, solo humanos destrozados por el combate, actualmente casi todos habían sido partidos por la mitad por sus ataques feroces y psicóticos. Maito caminó varios pasos pero abruptamente se detuvo al sentir que alguien lo tocaba por la espalda.
Transformando su mano en una katana larga, se giró e intentó cortar la cabeza de quien sea que lo tocara, pero su brazo se detuvo en seco al ver que nadie lo hizo. Su mirada pasó de ser psicótica a ser confusa y aturdida. ¿Eh? Murmuró confundido. Podría jurar que algo lo había tocado y que no se estaba volviendo más loco de lo que ya era. Un objeto de 3 puntas, más bien el kunai de 3 puntas de ese tipo, atrajo su atención de nuevo mientras ese kunai estaba enterrado en el suelo. Su sonrisa se ensanchó al reconocer esa arma que había visto anteriormente. Él sigue aquí, ¿no? Después de estas palabras movió su cabeza rápidamente en todas las direcciones, pero no vio a nadie. ¿Qué carajos? Su sorpresa se amplió al sentir que 2 manos agarraban sus pies y lo introducieron en el suelo con una fuerza tremenda. La cabeza de Maito fue lo único que quedó afuera, los ojos de este estaban desorbitados e impactados por esta acción. ¿En qué momento se colocó debajo de la tierra? No, más bien, ¿cómo lo hizo? Las preguntas volaban por su cabeza, el desconcierto lo hacía sentir inútil. Justo enfrente de él, el frío piso se agrietó y reveló a Minato, saliendo debajo de él alzándose en todo su tamaño. Elemento tierra. Jutsu doble suicidio decapitador y elemento tierra. Ocultación como un topo, éxito. Él mismo tuvo que sonreír por la sutil referencia que había hecho a su personaje favorito del universo de Naruto, Shikamaru Nara. Maito lo miró desconcertado. ¿Elemento qué? Minato rápidamente se clonó y dejó un clon parado enfrente de Maito y desapareció en un destello amarillo. Es hora de encargarse de cosas más importantes. Inmediatamente llegó a su última marca Erasing registrada, la cual estaba colocada en el edificio. Se había librado de la maldición. Maito apenas se enteró de que Sukuna se había liberado. No había tenido tiempo de preocuparse de inhabilitar a Maito porque Sukuna es 200 veces más importante que su anterior enemigo. Lo único que pudo pensar en hacer fue liberar a un clon explosivo y dejarlo explotar junto a Maito. En un instante sintió otro pequeño temblor en señal de que la batalla no había terminado. Viendo desde la distancia debatió en su mente si debería ir con Minato a la lucha, mientras pensaba y miraba al horizonte donde la pelea de la maldición de fuego y Ryomen. Una de las restricciones de su técnica era a la hora de los requisitos de controlar una invocación. Con los Shikigamis era solo cuestión de qué tan fuerte sean y qué tanta energía maldita y propiedades tengan. Pero con los personajes era diferente, todo podría variar. Un ejemplo perfecto de esto era Madara Uchiha. Este personaje era difícil de controlar por la cantidad de energía maldita insana que poseía, más el hecho de que había algo desconocido que no permitía muchas veces controlar el cuerpo en su totalidad. Tenía la ligera sospecha de que podría ser por las emociones o la memoria muscular de un personaje, al ser cuerpos casi humanos, y poseer memorias de su vida como shinobis, muy probablemente Madara se resistiría a ser controlado. O simplemente se aplicaba a alguna ley de este mundo que relacionaba el cuerpo con el alma o el cuerpo con la mente. Ahora, volviendo con su línea de pensamientos, pensaba en quién escoger para hacerle frente al rey de las maldiciones. Madara no era una opción aún, así que su otra opción era Hashirama Senju. Ese era más fácil de controlar, pero no entendía por qué. Lo que había experimentado al invocar y controlar a Hashirama fue una paz interior bastante grande. Algo curioso de Hashirama Senju, o al menos su invocación, era que este por alguna razón poseía una cantidad de energía positiva insana y la mayoría de sus jutsus eran principalmente conformados por esta energía, la cual abundaba sus técnicas de forma masiva. Era como si solo usara la energía positiva para pelear. Y era increíble. En adición a esto, Hashirama tenía muchas técnicas, lo más importante, su elemento madera y su dominio de todos los elementos, pero lo más importante era su elemento principal, que podía suprimir la energía de otros en este universo. Lo hizo con maldiciones y con enemigos que usaban energía maldita. Una cosa que le fascinaba era el hecho de que parecía que las plantas y árboles crecían más rápidos cuando él estaba presente. Muchas veces vio como cada vez que intentaba practicar con Hashirama Senju, las plantas crecían a un ritmo antinatural, casi como si estuvieran en un estado armonioso consigo mismas, o con la cantidad de energía positiva que poseía Hashirama. Al parecer la energía positiva le permitía controlar de forma más fácil una de sus invocaciones y eso le gustaba. Suspirando y regresando a la realidad, observó como un meteorito gigante se formó a varios kilómetros de él y se estrelló en la ciudad, generando un estruendo acompañado de una onda de choque y un temblor. Esto se está descontrolando, debo apresurarme.
Espero que les haya gustado este capítulo, sé que lo había hecho ya pero, quería corregir muchos errores que tenían los capítulos en general, muchos errores de escritura y comprensión, junto a errores ortográficos y fallas de Loquendo. Nos vemos XD. Letras para que el Loquendo me deje terminar el audio, culo Primero déjenme aclararles un par de puntos de la serie para que sepan cómo va a estar funcionando los rituales de nuestro protagonista. 1. El poder del protagonista para crear no se limita solo a bestias, sino que se extiende también a los humanos. El alcance de su poder creador no conoce límites. Sus únicas restricciones son su energía maldita y cuánto se sobrecarga su mente, ya que toda la información recopilada por el Shikigami será recibida, incluyendo el efecto de agotamiento. 2. Por el momento, solo puede usar un Shikigami a la vez. El poder guarda similitudes con el de Kabuto. El protagonista está en un lugar distante mientras controla el cuerpo, transmitiendo efectivamente su conciencia al del cuerpo.